privilegio estar en contacto nuevamente con ustedes, estar en contacto unos con otros y estar juntos como estábamos haciendo, participando de la alabanza al Señor, de la adoración, porque le estamos alabando, le estamos adorando por su gran amor para con nosotros, y es muy lindo que podamos hacerlo, aunque sea de esta manera, pero estamos tratando de sentirnos no tan lejos unos de otros, sino acercarnos a través de estas transmisiones y de poder hacer estas cosas juntos, cada uno en su casa, pero haciéndolo como lo hacíamos cuando lo podíamos hacer en el salón de la iglesia. Es un privilegio muy precioso que tenemos, hermanos. Y bueno, tenemos que agradecerle a los hermanos que nos han guiado en esto, en la alabanza, a Elías, a Emanuel, a Débora, a Priscila, que juntos nos han guiado en la adoración al Señor, y hemos podido juntos celebrar al Señor Jesús una vez más. No sabemos si será la última, un día va a ser la última, porque el Señor va a venir, y como está este mundo, hermanos, puede pasar en cualquier momento. Muchas gracias a los músicos y a Débora y a los cuatro por este precioso servicio, y qué lindo que el Señor ve y valora y recompensa lo que sus hijos hacemos para Él. En esta mañana, hermanos, deseo compartir con ustedes algunos pensamientos que nos ayuden en medio de esta situación que estamos viviendo por causa del coronavirus. Vamos a ver en la palabra de Dios qué propósitos puede tener para nosotros los creyentes una situación como esta que nos toca vivir en el día de hoy. En medio de este flagelo que ha traído tanto mal a toda la humanidad, ¿puede haber algo positivo? ¿Puede haber algo bueno para nosotros, hermanos? Dios usa las circunstancias adversas y difíciles para bendecir a sus hijos. Eso es algo que tenemos que pensar y ver a la luz de la palabra de Dios. Dios usa una situación como esta, de esta pandemia, y la respuesta a la luz de las Escrituras es que sí, Dios usa estas circunstancias, y depende de nuestra actitud hacia el Señor y hacia las cosas que Él permite para poder disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios lo hace, Dios es soberano, Dios está sobre toda pandemia, Dios es todopoderoso. Pero también, hermanos, en medio de esa bendita realidad, nos da mucho gozo pensar que Dios es nuestro Padre amoroso. Es un Padre que siempre está velando por sus hijos. Y como tal, como Padre, quiere bendecirnos, quiere bendecir a sus hijos en todas las circunstancias de nuestra vida. En todas las circunstancias de nuestra vida. En las buenas, en las circunstancias de prosperidad, cuando todo marcha bien. Pero también en las otras, hermanos, en las otras circunstancias, cuando son situaciones de necesidad, cuando son situaciones de adversidad, cuando son situaciones de tribulaciones, de problemas, de sufrimiento, de mucho dolor. El Señor no nos abandona. El Señor está con nosotros y lo hace porque quiere bendecirnos. Quiere que en medio de esta circunstancia, sus hijos, su pueblo, su iglesia salga fortalecida, y que esto sea como algo que nos da la energía para que cuando podamos salir a hacerlo y llevar la palabra de Dios a tanta gente que necesita
escucharla. Dios actúa en medio de las circunstancias difíciles. Dios actúa, hermanos, en medio de los problemas. Podríamos recordar, así sin leer en la palabra, que nos llevaría mucho tiempo, recordar la experiencia de José allí en Génesis y a través de esa experiencia ver cómo Dios obra. Ver que Dios fue permitiendo ciertas dificultades en la vida de José. En primer lugar, el odio de sus hermanos. Sus hermanos no lo podían tolerar, no lo soportaban, porque José era íntegro, porque José se cuidaba mucho y ellos actuaban de otra manera. Y en segundo lugar, por la situación en que sus propios hermanos lo metieron, cuando lo vendieron, cuando él fue llevado a Egipto como un esclavo a la venta del que lo quisiera. Hermanos, retomamos lo que estábamos diciendo. Hubo una interrupción porque nos avisaron que no salía, pero estaba saliendo por Facebook. Estábamos diciendo que el Señor permite las dificultades en la vida de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo. Pero eso no significa que Él nos ha abandonado, que Él nos ha dejado y que Él no se interesa en nosotros. Todo lo contrario. Y empezábamos a pensar en el ejemplo de José en el libro de Génesis, las cosas que pasó ese jovencito y ese hombre después. Cuando el relato bíblico nos hace ver cómo él era odiado por sus hermanos. Debido a la buena conducta que él tenía, los hermanos no lo soportaban. Y eso llevó a la situación extrema de que un día que tuvieron la oportunidad, lo vendieron como un esclavo a su propio hermano. Se deshicieron de él, no lo querían tener más. Y allá se fue José, llevado por aquellos mercaderes a Egipto, y en Egipto fue vendido otra vez como esclavo. Y bueno, sabemos la historia, ¿no? Él fue a la casa de Potifar y allí Dios bendecía y prosperaba todo lo que José hacía. Pero por ser fiel, eso le costó que fue a parar a la cárcel, de una manera totalmente injusta, pero fue a la cárcel, llevado por su propio amo, puesto encarcelado por ser fiel a Dios y fiel a su patrón también, a su dueño. Y allí en la cárcel el Señor estaba con él. Lo que hacía José, el Señor lo prosperaba. Y bueno, fue puesto como un ayudante del carcelero. Servía allí a Dios en la cárcel. Y un día un copero y un panadero tuvieron unos sueños, recordamos la historia, y no sabían qué querían decir esos sueños. Y José le dio la interpretación a cada uno. El copero era que le iba a ir muy bien, que Dios lo iba a bendecir, iba a volver a su trabajo, y al panadero no, iba a salir, iba a ser llevado ante Faraón y iba a ser muerto. Y así fue, así fue. Y José le había pedido al copero que se acordara de él cuando estuviera delante de Faraón, que le hablara a Faraón de que él estaba allí preso injustamente. Pero el copero sabemos que se olvidó y Dios no dejó las cosas así nomás. Dios, como es soberano, Él sabe cómo hacer las cosas, cómo obrar, y Dios hizo que Faraón tuviera un sueño, y tuviera dos sueños más bien, y que llamara a sus magos y a sus astrólogos y a todos para que le explicaran qué significaba esos sueños que había tenido, y nadie sabía darle una explicación. Entonces en ese momento el copero se acordó y dijo, me acuerdo hoy de mis faltas. Y entonces le cuenta al faraón que en la cárcel había un hombre que se llamaba José
y que él interpretaba los sueños. Y inmediatamente el faraón lo hace ir a José. Y sabemos lo que pasó, que Dios le dio a José la revelación, porque José fue muy claro. Dice, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios nos va a mostrar. Y Dios le dio esa revelación, le explicó los sueños. Y para resumirlo, ¿no? Como resultado final, José fue puesto como gobernador de la tierra de Egipto. Sí, hermanos, Dios usa las dificultades y las transforma en bendiciones. Me imagino que no fue fácil para José pasar por tanta cosa, pero él fue fiel a Dios y Dios fue fiel a él. Dios no le dejó, no le desamparó. Y también, hermanos, es bueno que pensemos esto, en este tiempo de pandemia, tiempo de enfermedad y muerte para mucha gente, lamentablemente, algo que nos duele a todos, ver cómo está muriendo tanta gente. Pero también, hermanos, Dios quiere hacer para ti y para mí un tiempo de una relación más cercana con Él, lo que sin duda alguna va a significar un tiempo de bendición para nuestras vidas. En la medida que nosotros nos acercamos a Dios, siempre va a haber bendición. Como decíamos antes, tanto en los tiempos de bonanza, de prosperidad, de que todo anda bien, como en el tiempo de las adversidades. Pero especialmente por nuestra condición humana, son las adversidades las que nos ayudan más a reaccionar y ver el bendito obrar de Dios en favor de cada uno de nosotros. Este tiempo de pandemia, este tiempo de tener que quedarnos en nuestras casas, que sea, hermanos, un tiempo de una relación más cercana a nuestro Dios, una relación de orar más al Señor, una relación, un tiempo de leer la palabra de Dios, de ver lo que Él nos dice en su palabra y obedecer a eso que Él nos dice. Y un tiempo de amar al Señor y de vivir para su gloria. Realmente sabemos que hay personas, que hay hermanos que lo están aprovechando así. Este viernes pasado, un querido hermano me envió un mensajecito por WhatsApp que, entre otras cosas, decía: contarte que esta pandemia nos ha acercado más a Dios. Leemos la Biblia, miramos las prédicas y escuchamos mucha música cristiana. Es bueno volver al rebaño. Qué bueno cuando la dificultad nos hace hacer un alto en nuestro camino para acercarnos al Señor. Y aunque no podemos estar todos reunidos, hermanos, en la iglesia disfrutando de la presencia del Señor, en nuestras casas el Señor está con nosotros y nosotros podemos disfrutar de esa bendita presencia. Él prometió: no te dejaré ni te desampararé, y Él es fiel a lo que ha prometido. Es muy precioso lo que dice en Romanos capítulo 8, y vamos a leer eso en el capítulo 8:28. Vamos a leer unos versículos allí para recordar, reafirmar con la palabra del Señor esto que estamos pensando juntos. Dice allí: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué diremos, pues, a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué certeza transmite el apóstol Pablo en la palabra de Dios en cuanto a los planes y propósitos de Dios para nosotros? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice todas las cosas, no dice todas las cosas buenas, como a veces nosotros lo interpretamos. No, todas las cosas ayudan a bien. Y qué bendición, hermanos, entender, qué animador que es para nosotros, entender que este tiempo en que vivimos las cosas que estamos experimentando no son buenas, porque esto es un mal para toda la humanidad, pero que el Señor lo puede transformar en nuestra vida para que eso sea una bendición. Si Dios es por nosotros, leíamos acá, ¿quién contra nosotros? Y no tenemos ninguna duda, hermanos queridos, que Dios es por cada uno de sus hijos, de sus hijas. No hay creyente que no cuente con esta bendición tan preciosa, con el amor de nuestro Padre Celestial, ese Padre que prometió que no nos va a dejar, que no nos va a abandonar. Y eso es muy precioso y es necesario recordarlo en este tiempo y pensar con seguridad, con tranquilidad en cuanto a los planes y propósitos de Dios para cada uno de nosotros, en estos cambios que la vida nos está planteando, y ver que no estamos solos para estas cosas. El Señor está con nosotros y Él es experto en usar las dificultades para bendecir a sus hijos. En un sentido, su juicio sobre Israel, el castigo sobre su pueblo, cuando fueron llevados en cautiverio y todo eso, era la mano de Dios obrando en toda esa dificultad. ¿Para qué? Para a la postre bendecirlos, para cambiar lo mal que ellos estaban viviendo y transformarlos en un pueblo que honrara y glorificara al Señor. Y es lo precioso que dice acá la palabra de Dios y es a lo que nosotros nos tenemos que aferrar en el día de hoy. Es muy hermoso como termina este capítulo 8. Dice la palabra, antes, en todas estas cosas, en todas las dificultades, porque estaba hablando de por causa de ti somos muertos en todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. ¿A qué extremo la dificultad en este caso? Pero dice antes, en todas estas cosas difíciles, estos problemas, estas dificultades, estamos teniendo dificultades hasta con la transmisión, pero no dificultades, esto puede ser una señal de la bendición para nosotros. Leíamos allí en Romanos esas palabras tan preciosas, ¿no? Que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, y también que en todas las cosas los creyentes somos más que vencedores por medio del Señor Jesús. Hay una victoria asegurada para los hijos de Dios más allá del sufrimiento que podamos pasar. El apóstol Pablo también en esta misma carta, en Romanos, en el capítulo 5, lo voy a leer porque la palabra de Dios es muy preciosa y nos anima a regocijarnos en las dificultades porque ellas contribuyen a nuestro desarrollo espiritual. Nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer, nos ayudan a servir a Dios de una manera más excelente. Dice allí, lo conocemos el pasaje, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también, escuchen hermanos,
también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué precioso, qué animador, qué interesante, como el apóstol anima al pueblo del Señor con estas palabras a los creyentes allí en Roma y le asegura cosas que realmente disfrutamos, que por la fe hemos sido justificados, que tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, que tenemos una entrada a través de la fe a disfrutar de la gracia de Dios. Y cuando Pablo va describiendo esas bendiciones, dice, nos gloriamos en esto. Nos gloriamos en esto tan precioso que Dios hace, que Dios ha hecho y sigue haciendo a favor de sus hijos, a favor de nosotros. Pero de repente, cuando está describiendo eso tan lindo, nos asombra, porque el apóstol agrega esas palabras. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Es muy precioso que nosotros podamos entender esto, hermanos, para enfrentar esta situación de hoy con una mirada de confianza en el Señor, con una oración al Señor de pedirle que nos enseñe sus planes, sus propósitos para nuestra vida, para este tiempo, y que realmente podamos vivir para la gloria de Dios. No solo nos gozamos con las cosas benditas que ya tenemos, sino que también el Señor nos da la gran bendición y privilegio de gloriarnos, nada más y nada menos que eso, gloriarnos en las tribulaciones. Podríamos decir, pero Pablo, ¿cómo decís eso? Pero, ¿por qué en las tribulaciones? Bueno, y el apóstol, como si adivinara nuestra pregunta, empieza a describir el por qué. Porque la tribulación produce paciencia, produce firmeza, produce estabilidad, seguridad en el creyente. Y la idea de la tribulación es como una cadena de producción de cosas buenas. La tribulación en el creyente empieza a producir unas cuantas cosas buenas, muchas cosas buenas. No podemos detenernos en los detalles, pero hay como una descripción del desarrollo, del crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. La paciencia. Y como dice la Nueva Traducción Viviente, resistencia. La prueba también como firmeza de carácter, firmeza en las cosas de Dios. En tercer lugar menciona la esperanza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pablo miraba hacia las dificultades y las veía como una oportunidad de bendición. ¿Cómo las miramos nosotros, hermanos? Estamos llorando por ellas todo el día, lamentando siempre por las cosas que van mal. Que el Señor nos ayude para que podamos enfocar nuestra atención en esto que nos dice la palabra del Señor, que las dificultades Él sabe transformarlas en bendiciones. Nosotros tenemos que ser sinceros. Por nuestra condición natural no queremos las dificultades, no queremos las tribulaciones. Pero hermanos, cuando el Señor las permite, tenemos que pasar por esas cosas. Recordemos, lo hace para nuestro bien, para bendecirnos. Y en esta mañana podemos atesorar esta bendita verdad en nuestros corazones,
que este tiempo que estamos viviendo de dificultad, el Señor lo usa para nuestro bien. Lo está usando ya, como decía el hermano que nos mandaba el mensaje, pero lo va a seguir usando y va a sacar mucha bendición, mucha gloria para su santo y bendito nombre. Estamos en un proceso y tenemos que aceptar ese proceso y pasar por ese proceso a través del cual Dios nos va a bendecir mucho. Hay un ejemplo que hace muchos años usábamos con los niños de la escuela dominical, el ejemplo de un gusano, una oruga, en el tiempo de la primavera y el verano, más bien en el tiempo del otoño, el gusano empieza a vivir y empieza a pasar el tiempo y después de unos meses empieza a formar un capullo y se mete en ese capullo y pasa todo el invierno adentro de ese capullo, protegido por el mismo tejió, que es algo realmente fuerte, duro, y ahí el gusano se siente seguro. Pero llega un momento, cuando llega la primavera, cuando la vida se todas las cosas otra vez, sobre todo en los vegetales, el gusano empieza a moverse adentro de su capullo. El capullo empieza a contorsionarse y hay ahí una lucha de varios días donde el gusano se mueve y quiere salir y está haciendo cosas para salir. Y bueno, después de mucho luchar, después de mucho sufrimiento, el gusano logra romper aquel capullo y con mucho esfuerzo empieza a salir. ¿Y qué es lo que sale? Sale una mariposa con hermosas alas. Entró un gusano, pero el tiempo de encierro, el tiempo de la tribulación, lo transformó en una mariposa. Y esa lucha, ese trabajo de varios días de tratar de salir del capullo, es lo que va dándole la firmeza en su cuerpo y en aquellas alas que antes no tenía. Y bueno, a veces algunas personas que han tenido un capullo cerca en su casa, en su terreno, y lo vienen observando, cuando empiezan, ha pasado esto, ¿no? Más de una vez, que cuando el capullo empieza a moverse y las personas ven que el gusano está ahí luchando y quiere salir y no puede salir y algunas personas han tomado una tijera y han cortado el capullo para que el gusano pudiera salir. ¿Y saben qué pasó? Salió un gusano con unas alas que todavía no estaban desarrolladas del todo y ahí quedó un gusano inútil. No fue la mariposa que iba a salir y que iba a volar. El hecho de cortar ese proceso de sufrimiento le arruinó el futuro del pobre gusano, de esa mariposa que salió a la luz, que salió a la vida, pero que no pudo vivirla como tal. Y entonces, hermanos, que esta idea nos ayude a nosotros también a aceptar los procesos de Dios en nuestra vida, aceptar lo que Él permite que tengamos que llevar con dolor y sufrimiento, y eso nos dará las alas firmes, seguras, para volar, para disfrutar de las cosas del Señor. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, en esta mañana y nos ayude a todos nosotros a gozarnos en Él en medio de esta situación, a aceptar las pruebas que Él permite y ver cómo Él obra a través de ella para bendecir nuestras vidas. Que así sea. Vamos
Vamos a orar al Señor para terminar este tiempo. Queremos darte gracias, nuestro bendito Dios y Padre Celestial, por este momento en que hemos podido estar juntos, los hermanos delante de ti, y teniendo, Señor, tu bendita palabra abierta para nosotros, para ver lo que tú nos quieres decir en este tiempo que nos toca vivir. Y rogamos, Señor, que nos des esa comprensión de que las cosas que tú permites obran para bien, ya sea la bendición como la dificultad. Tú permites, Señor, muchas veces la dificultad para trabajar en nuestras vidas. Y queremos, Señor, ser dóciles a ti, aceptar ese trato tuyo y salir bendecidos, salir enriquecidos por obedecer tu bendita palabra. Que tú nos ayudes, Señor, y nos bendigas, y que todos tus hijos podamos salir adelante para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Te lo pedimos y esperamos en ti, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y bueno, seguimos en contacto de esta manera por ahora, por medio de los devocionales diarios en las mañanas y también la reunión de los miércoles a las 19 horas y también por los contactos que podemos tener unos con otros, tratando de animarnos, de ayudarnos, de bendecirnos, bendecirnos y ser de bendición para nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga muy ricamente y hasta la próxima.